Buenos días a todas y a todos. Egun on guztioi. Hoy, 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el Ayuntamiento del Valle de Aranguren, desde la Concejalía del Área de Igualdad, ha convocado este acto institucional para reivindicar que la igualdad de género sigue siendo una cuestión de justicia social que continúa estando pendiente. La campaña de este año, bajo el lema Desigualdad real, justicia pendiente, cuenta con una declaración institucional promovida por la Red de Técnicas de Igualdad a la que se han adherido 146 entidades locales y territoriales. Gaur, martxoak 8, emakumearen nazioarteko egunean, Aranguren Ibarreko Udalak berdintasun zinegotzigoaren eskutik ekitaldi instituzional honetan parte hartzeko deialdia luzatu du. Genero berdintasuna oraindik lortu gabe dagoen justizia sozialeko auzi bat dela aldarrikatzeko. Aurten kanpainak desberdinkeria errealitate justizia lortzeke lelopean berdintasun teknikarien sareak adierazpen instituzional bat sustatu du, zeinera 156 toki erakunde eta lurralde erakunde gehitu diren. A continuación, se va a proceder a la lectura de la declaración institucional por parte de la concejala del Área de Igualdad, Consuelo Gallego, y también por Sayo Ojer, joven del Valle, en castellano y euskera, respectivamente. Así, este año la declaración institucional también estará en versión de lectura fácil para que sea accesible para personas con discapacidad cognitiva o intelectual. Ondoren, Aranguren Ibarreko Udaleko berdintasun arloko Consuelo Gallego zinegotziak eta Kristina Ojerrek, Bailarako gazte bezala, adierazpen instituzionala irakurriko dute, gaztelaniaz eta euskeraz urrenez urren. Aipatu beharra dago, adierazpen instituzionala irakurketa errezeko bertsioan dagoela, euskeraz zein gazteleraz, adimen desgaitasuna duten pertsonentzat eskuragarri egon dadin. Durante el acto contamos con el acompañamiento musical a cargo del grupo Batucada La Farruca, a las que queremos agradecer su actuación. Asimismo, gracias a todas y a todos por haber venido. Por último, os invitamos a participar mañana sábado 8 de marzo en la manifestación del Día Internacional de las Mujeres, que tendrá lugar a la 1 con salida desde Antoñuti hasta la Plaza del Castillo y que ha sido convocada por el movimiento feminista de la capital navarra. Azkenik, bihar martxoaren 8an, larunbatan, ordu batetatik aurrera, Antoñutitik Iruñeko Gazteluen plazara egingo den emakumeen nazioarteko egunaren manifestazioaren parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Nafarroako hiriburuko mugimendu feministak deitu du manifestazio hori. Eskerrik asko. Desigualdad real, justicia pendiente. Este año, en el Día Internacional de las Mujeres, la Red de Técnicas de Igualdad de entidades locales y territoriales de Navarra quieren subrayar un mensaje claro. La igualdad de género sigue siendo una cuestión de justicia social que continúa en estado pendiente. Aunque la igualdad formal está reconocida en leyes y normativas, aún no se ha alcanzado la igualdad real, ya que las mujeres enfrentan barreras significativas en su vida diaria, al tener que realizar dobles y triples jornadas. Desberdinkeria errealitate justizia lortzeke. Aurten, emakumeen nazioarteko egunean, Nafarroako toki eta lurralde erakundeetako berdintasun teknikarien sareak mezu argi bat helarazi nahi du. Genero berdintasuna oraindik lortu gabe dagoen justizia sozialeko auzi bat da. Legeek eta araudiek berdintasun formala aitortu arren, berdintasun erreala ez da lortu. Egunerokoan, oztopo nabarmenei aurre egin behar baitiete, lanaldi bikoitzak edo hirikoitzak egin behar dituzterako. Las estadísticas de Navarra así lo demuestran. Las mujeres ganan un 20% menos que los hombres y representan el 36% en puestos de liderazgo. Más del 80% de los empleos a tiempo parcial en 2020 estaban ocupados por ellas y además el 87% de quienes afirman que sus obligaciones familiares condicionan su jornada laboral son mujeres. Ellas dedican el doble de tiempo al cuidado y tareas del hogar, lo que repercute negativamente en su acceso a empleos de calidad y su bienestar general. Ejemplo de esto
es que la tasa de inactividad de las mujeres en el empleo remunerado por motivos de cuidados es del 27,2%. Los sectores feminizados continúan siendo los más precarizados y el trabajo no remunerado sigue siendo asumido principalmente por mujeres, lo que limita su desarrollo profesional y perpetúa una brecha de género que afecta a todas las esferas de la vida. Esta brecha se acentúa cuando las mujeres son migrantes, tienen algún tipo de discapacidad, pertenecen al colectivo LGTBIQ+, etc. Nafarroako estatistikek hala erakusten dute. Emakumeek gizonek baino 20% gutxiago kobratzen dute, eta 36% dira emakumeak lidergoko postuetan. Haiek denbora bikoitza ematen dute zaintza lanetan eta etxeko lanetan, eta horrek eragin negatiboa izaten du kalitatezko enpleguak lortzeko, eta oro har haien ongizatean. Horren adibide da, zaintza lanen eraginez ordaindutako enpleguan emakumeek izaten duten inaktibitate tasa, 27,2 dela. Sektore feminizatuak dira oraindik prekarizatuenak. Eta batez ere, emakumeak hartzen dituzten beren gain ordaindu gabeko lanak. Eta horrek, beren garapen profesionala mugatu eta bizitzaren eremu guztiei eragiten dien genero arrakala iraunarazten du. Arrakala hori areagotu egiten da emakumeak migratzaileak direnean, desgaitasunen bat dutenean, LGTBIQ+ kolektiboak direnean eta bar. La dualidad entre el trabajo remunerado y no remunerado da como resultado una desigualdad estructural que debe ser visibilizada y abordada con urgencia, algo que viene denunciando el feminismo desde los años 60, cuando se reivindicó la noción de cuidados. Es imprescindible avanzar hacia una sociedad que reconozca y valore el trabajo de todas las mujeres, que fomente la corresponsabilidad, las políticas de igualdad y que eliminen las barreras que impiden la igualdad real. Es hora de dejar atrás las fake news y los mitos antifeministas que afirman que la igualdad ya está conseguida. Instamos a instituciones, empresas y ciudadanía a actuar con diligencia para eliminar las brechas de género que persisten en nuestra sociedad. Para ello, las entidades firmantes de esta declaración nos comprometemos a diseñar e implementar programas y campañas de sensibilización dirigidas a promover la corresponsabilidad, involucrando a hombres y mujeres por igual, teniendo en cuenta la interseccionalidad para atender las necesidades específicas de colectivos más vulnerabilizados. Desarrollar medidas de seguimiento y evaluación de la brecha salarial de género en nuestras entidades, garantizando que los convenios y acuerdos laborales reflejen una valoración justa del trabajo de las mujeres, especialmente en sectores feminizados. Implementar políticas locales que reconozcan y valoren el trabajo no remunerado como eje central para la sostenibilidad de la vida, garantizando servicios públicos universales para todas las personas. Ofrecer formación continuada en igualdad de género a todo el personal de nuestras entidades, asegurando que las políticas públicas y las decisiones administrativas se apliquen con perspectiva de género. Reconocer las aportaciones y el trabajo del movimiento feminista en este ámbito e invitar a participar en los diferentes actos y concentraciones que organicen. Estas acciones ayudarán a construir una Navarra más igualitaria y feminista, donde las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de su vida. Ordaindutako eta ordaindu gabeko lanaren duintasunaren emaitza egiturazko desberdintasuna da. Urgentziaz agerian jarri eta konpondu behar dena. Horixe bera salatzen ari da feminismoa 60ko hamarkadatik, alegia, zaintza lanen kontzeptuaren esanahia berrikutsi zenetik. Ezinbestekoa da aurrera egitea emakume guztien lana aintzat hartu eta baloratuko duen gizarte baterantz. Erantzunkidetasuna eta berdintasun politikak sustatu eta berdintasun erreala eragozten duten oztopoak ezabatuko dituen gizarterentzat. Fake news delakoan atzean uzteko garaia da. Baita berdintasun jada lortua dela baieztatzen duten mito antifeministak ere. Erakunde, enpresa eta herritarrei arduraz jokatzeko eskatzen diegu oraindik ere gure gizartean irauten duten genero arrakalak desagertarazteko. Horretarako, adierazpen honen sinatzaileok honako konpromiso hauek hartzen ditugu.
Erantzunkidetasuna sustatzeko sentsibilizazio programak eta kanpainak diseinatu eta abian jartzea, gizonak eta emakumeak neurri berean inplikatuz eta intersekzionalitatea kontuan hartuz, egoera zaugarrienetan dauden kolektiboen behar espezifikoei erantzuteko. Gure erakundetako generoari lorturiko soldata arrakalaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko neurriak garaztea, eta bermatzea lan hitzarmenek eta akordioek emakumeen lanaren balorazio justua islatzen dutela, bereziki sektore feminizatuetan. Ordaindu gabeko lana bizitzaren iraunkortasunerako ardatz nagusi gisa aitortzen eta baloratzen duten tokiko politikak ezartzea, eta pertsona guztientzako zerbitzu publiko unibertsalak bermatzea. Genero berdintasunari buruzko etengabeko prestakuntza eskaintzea gure erakundetako langile guztiei, eta politika publikoak eta administrazio erabakiak genero ikuspiegarekin aplikatzen direla ziurtatzea. Mugimendu feministak arlo horretan egindako ekarpenak eta lanak aitortzea, eta antolatzen dituzten ekitaldi eta kontzentrazioetan parte hartzera gonbidatzea. Ekintza horiek Nafarroa berdinzaleagoa eta feministagoa eraikitzen lagunduko dute, non emakumeek baldintza berdinetan parte hartu ahal izanen dugu bizitzaren eremu guztietan. Muchas gracias. Mila esker.